Hola, buenas. Hoy os voy a hablar sobre mi píldora formativa que va sobre las mutaciones genéticas dentro de las aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCR. Como podéis observar en este índice, vamos a hablar de todos estos puntos. Entonces, en primer lugar, los conceptos básicos, qué es una mutación, qué es una PCR y para qué sirve la PCR. Después, niveles de mutación, clasificación de las mutaciones, métodos para detectar estas mutaciones genéticas, en concreto vamos a hablar sobre la PCR y por último una webgrafía de donde he sacado toda la información y unas preguntas para comprobar si os habéis estado atentos en este vídeo. El primer concepto que hay que tener claro es qué es una mutación genética. Una mutación genética es cualquier cambio en la secuencia de ADN de una célula. Las mutaciones a veces se producen por error en la división celular o por la exposición a sustancias del ambiente que dañan el ADN. Las mutaciones pueden tener un efecto perjudicial, un efecto favorable o ningún efecto. Dentro de las mutaciones genéticas está la mutación espontánea y la mutación inducida. Espontánea es que ocurre por una herencia de que tú has heredado esa mutación genética por tu padre, tu madre o por algún familiar. Inducida es que la hayas inducido del exterior, por ejemplo, por estar expuesto a sustancias peligrosas para el ADN, como por ejemplo lo que ocurrió en Chernóbil, que pues la gente de inhalar el gas pues tuvo mutaciones genéticas y las embarazadas también tuvieron bebés con mutaciones. Lo importante es saber qué es la PCR. Hoy en día todos conocemos la PCR por causa del COVID, ya que a la mayoría de la gente le han hecho una PCR. Pero no sabemos qué es la PCR ni qué hace. Pues la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Es una técnica in vitro de amplificación de ADN que permite obtener millones y millones de copias iguales de un fragmento en concreto de ADN, partiendo de una cantidad mínima de ese fragmento de ADN molde. El último concepto básico, y no por ello el menos importante, es para qué sirve una PCR. Pues las pruebas de PCR son una forma rápida y muy precisa para diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas como el COVID y cambios genéticos, como las mutaciones genéticas. Las pruebas detectan el ADN o el ARN de un patógeno, que es el organismo que causa una enfermedad como el COVID, o células anormales en una muestra, como las mutaciones genéticas. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de mutación, que podemos observar aquí. Primero, el nivel de mutación génica, que es el que afecta a un solo gen. El nivel de mutación cromosómica es el que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes. El nivel de mutación genómica es que afecta a cromosomas completos o a un juego de cromosomas. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las mutaciones genéticas. En primer lugar tenemos la sustitución de bases, que es el cambio o sustitución de bases púricas o pirimidínicas. Dentro de ellas tenemos las transcripciones, que es el cambio de una base púrica por otra púrica, por ejemplo una adenina por una guanina. Y también puede ser un cambio de una base pirimidínica por otra base pirimidínica. Después tenemos también dentro de ella las transversiones. Las transversiones es un cambio de una base púrica por una base pirimidínica. Por ejemplo, una guanina por una timina. Después tenemos las inversiones o adiciones y deleciones de los nucleótidos. Esto es la ganancia, inserciones o adiciones o pérdida, deleciones de uno o más nucleótidos. Después tenemos las duplicaciones, que es la repetición de un segmento de ADN del interior de un gen. Las inversiones, que es un segmento de ADN de un gen que se invierte, en plan que se gira 2 veces y hace 2 giros de 180 grados. En total hace un giro de 360 grados. Las transposiciones, que es un segmento de un gen que cambia del lugar a otro del mismo gen o a otro lugar del genoma. Todos estos son los métodos
para detectar mutaciones genéticas, pero yo me voy a centrar en la PCR. Este es el proceso de la PCR y se compone por estos 3 pasos. El primer paso es la denaturalización del ADN, que es la separación de las 2 cadenas del ADN. El paso 2 es la alineación de los cebadores, que son como el punto de inicio. El paso 3 es la elongación y la extensión, que lo realiza el ADN polimerasa. El ADN polimerasa lo que hace es replicar nuestra cadena molde. Estos 3 pasos son un ciclo y para realizar la PCR y encontrar mutaciones genéticas tenemos que hacer 40 ciclos de amplificación. Por último, si escaneáis este código QR os llevará a un juego de 10 preguntas para comprobar si habéis estado atentos. Y aquí tenemos una webgrafía que es de donde he sacado toda la información de mi píldora formativa. Por si le queréis echar un vistazo, el primer enlace es sobre un PDF muy interesante de las mutaciones genéticas. Y muchas gracias por dedicar tu tiempo en aprender un poquito más y gracias por tu atención. Espero que te haya gustado un montón y que hayas aprendido sobre las mutaciones genéticas.